Sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa, sin complejos ni temores, canto rumbas de colores, y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no lloras. Cuando tú no lloras. ¡Te queremos, Nuria! Gracias por ser tan buena compañera, tan buena actriz y tener salud. Porque tienes salud, de verdad, que has iluminado este teatro todos los fines de semana, así que gracias, porque has sido una gran compañera y te gusta ser. ¡Hala! Y por ser como tú eres, que eres maravillosa. Te vamos a echar muchísimo de menos. Por última vez, con todos ustedes, Nuria Guerrero. Y luego tenemos a Richard. Bueno, eso sí que es fuerte. Qué barbaridad, Richard. Que Richard estaba con nosotros antes Nos vamos de a que poner- escribiéramos la obra. No vengas aquí. Nos vamos a sentar como Emma En Mujeres y Hombres. Cuando estábamos escribiendo la obra, pensábamos, esto es de broma, esto es en serio, esto qué es. Y fue acordarme de Richard y de la primera vez que le vi cuando hacíamos una obra de teatro, cuando me di cuenta de que iba a ser algo importante. Y su imagen me dio ganas de escribir algo mucho más bonito. O sea, que él estaba antes incluso de que existiera esto. Y nosotros estábamos, me acuerdo que estábamos escribiendo, estábamos acabando el guión y estuvimos toda la noche escribiendo porque al día siguiente venían Richard y Yum y todos a leer el El guión. guión lo rechacé en un primer momento. Lo leyó y dijo, no entiendo nada. Esta mierda que es. ¿Qué se habéis fumado? Mira, lo que has hecho ha sido cuidar esta obra. Y A la gente sobre esta obra y a la gente ha sido como Esta obra se cuida a través de la gente. Pero tú has sido el que nos ha hecho sentir seguros, el que nos ha hecho sentir que dejamos la obra en buenas manos. Hemos aprendido muchísimo de ti. Muchísimas gracias por tu compromiso. Ah. No ha fallado, solamente un día, porque tenía que rodar la película. Un día en 5 años. ¡Qué barbaridad! Gracias por tu compromiso. Has hecho esta obra y esta película más grande. Gracias. No, todavía no, porque durante estos 5 años le has dado muchas cosas. Richard, aunque hagas esto, yo sé lo que sientes. Y Pero estoy muy emocionado. aunque estés en ello, sé que nos quieres. Que has dejado muchas cosas en mucha gente y entonces vamos a intentar devolvértelo un poquito. No. Entonces los primeros que van a venir son los que faltan aquí de tu banda. No, por favor. Un aplauso para los maravillosos músicos que han formado parte de la que han preparado una cosa. No, que igual la gente se aburre, ¿eh? Estoy fatal ahora mismo. ¡Dale! We
Just for one day. Y ahora van a venir a hacerle una ofrenda a nuestro querido Dios, toda la gente Hay que pagar el parking, que hostia. ha vivido esta obra junto a ti. Por favor, el maravilloso equipo de la llamada que pase a hacer sus ofrendas a Dios. Alicia. Alicia, durante este tiempo. Alicia, Alex, Mariano, Jorge, Es como una falla, ¿no? Javier, Teresa. Just for one day, we can be heroes. Just for one day. Y además, Richard se ha ganado el cariño. Richard, si hay algo que te ha ganado es el cariño de todos tus compañeros. Un fuerte aplauso. También para la parte del reparto que falta, que te vamos a presentar. We can be there forever and ever. We can be heroes just for one day. We can be heroes just for one day. Bueno, representa que yo tengo derecho a la réplica, ¿no? Voy a ser muy sintético porque esto ya hay que pagar el parking y todo eso. No, hay que ser... Y mira, si tengo tiempo para estar en camerinos pensando en las cosas y he llegado a una conclusión. Hay que irse de los sitios no sin dejar hueco, sino huella. Gracias. ¿Vas a hacer algo tú?